Hola amigos, bienvenidos a Estructural, un espacio para hablar de ingeniería, física y ciencia en general. Y hoy vamos a hablar de cargas aplicadas sobre la estructura. En la entrega anterior habíamos hablado básicamente de lo que es un sistema estructural, el cual está conformado por un cuerpo rígido o con rigidez, el cual se le aplican unas cargas. Estas cargas viajan por el cuerpo de la estructura hasta llegar a los apoyos generando reacciones. En esta presentación vamos a hablar acerca de las cargas que son impuestas sobre la estructura. Por ejemplo, en el caso de una edificación, las cargas vienen dadas por la carga muerta, que es el peso propio de la estructura, es decir, el peso de cada uno de los elementos que conforman la edificación, como el peso de las losas, el peso de las vigas, columnas, muros, paredes, entre otros. A esta carga hay que sumarle la carga viva, que es el peso de los usuarios y los demás elementos que se van a colocar sobre la estructura. También existen otros tipos de cargas como las cargas generadas por las ráfagas de viento, las cargas generadas por los eventos sísmicos, y existen otros tipos de cargas de las cuales también vamos a hablar, como por ejemplo las cargas por cambios de temperatura, las cargas por empuje de suelo, entre otras. En un puente, por ejemplo, en este caso de un puente colgante, la carga muerta viene dada por el peso propio de la estructura, que es el peso de las torres, el peso de los cables, el peso de los tableros, y todo esto suma como la carga muerta o carga permanente de la estructura. También existe una carga viva que viene dada por el peso de los vehículos y del tránsito en general que va a pasar sobre el puente, es decir, el peso de los camiones, vehículos livianos, transeúntes y cualquier otro tránsito que pueda pasar sobre la estructura del puente. Existen cargas como por ejemplo las cargas por cambio de temperatura, que viene dada por la diferencia de temperatura entre el día y la noche. De día, típicamente, los puentes tienden a alargarse, es decir, si la temperatura sube, la estructura se expande, generando unas fuerzas internas asociadas en la estructura. De noche, la temperatura baja y ocurre exactamente lo contrario, es decir, la estructura se contrae. Esto ocurre pues básicamente todos los días, de tal manera que de día todas las estructuras tienden a expandirse y de noche tienden a contraerse, y la estructura tiene que estar diseñada para resistir estos efectos por cambios de temperatura. Por supuesto, en un puente también está sometido a cargas accidentales como las cargas generadas por ráfagas de viento, las cargas sísmicas que eventualmente ocurren sobre la estructura y otros tipos de cargas que también tienen que ser consideradas para efectos de diseño. De tal manera que podemos decir que podemos nombrar algunos tipos de cargas o acciones sobre la estructura, como por ejemplo la carga muerta o carga permanente, la carga viva o carga variable, las cargas por viento, cargas por sismo, cargas por cambio de temperatura, cargas por empuje de tierra, entre otras. Ahora, ¿cómo hace un ingeniero o un equipo de ingenieros para estimar o para saber cuál es la fuerza que se va a imponer sobre la estructura? Pues para ello se deben conocer un poco de los pesos de los materiales, los pesos de vehículos o de camiones, se debe conocer un poco el peso de personas o de agrupaciones de personas que se concentran en determinados sitios para poder estimar la fuerza que va a ser impuesta sobre la estructura y diseñarla para que pueda resistir tal demanda. Por ejemplo, el caso de la carga muerta en una edificación, la carga muerta pues está dada por el peso propio de la estructura, y el peso de la estructura es la sumatoria del peso de cada uno de los elementos que conforman la edificación. En este caso podemos mencionar el peso de las vigas, el peso de las losas, el peso de las columnas. El peso de cada uno de estos elementos viene dado a su vez por el volumen de los elementos multiplicado por el peso específico de material que lo conforma. El volumen no es más que el espacio que ocupa cada uno de estos elementos, y el peso específico es propio del material del cual está asociado el elemento. Es decir, el peso específico es el peso por unidad de volumen de cada material. Hablemos un poco de los diferentes tipos de materiales de construcción y de sus pesos. Del primer material de construcción del que deberíamos hablar es del concreto. Bueno, antes que nada, el concreto es una mezcla que está conformada por cemento tipo Portland, el cual se le ha agregado agua, genera una reacción química,
A su vez, esto se realiza en presencia de arena y de piedra picada, y al unir estos elementos de forma apropiada, de forma correcta, se genera una mezcla que es la mezcla de concreto. El peso unitario, el peso específico del concreto es de aproximadamente unos 2.400 kilogramos fuerza por metro cúbico de volumen. Otro material muy utilizado en la construcción es el acero. El acero es el producto de la combinación del mineral de hierro en el cual se le agregan cantidades de carbono a través de un proceso físico-químico. Este proceso pues genera que el material es elevado a altísimas temperaturas y posteriormente pueda dársele la forma requerida para ser utilizada en la industria de la construcción, como por ejemplo el caso de planchones, barras o cabillas, perfiles tipo vigas, entre otros. El acero es un material que pesa aproximadamente unos 7.850 kilogramos fuerzas por cada metro cúbico de volumen. Otro material muy utilizado en la construcción es la madera. La madera es un material que es proveído básicamente por la naturaleza. El hombre tiene que tomar provecho de ello a partir de árboles, los cuales son cortados, son trabajados. Esta madera es dada la forma para que pueda ser utilizada adecuadamente en la construcción, es tratada, y pues el peso de la madera pues es bastante variable porque eso depende del tipo de árbol que se utiliza para la construcción. Existen maderas que pueden pesar aproximadamente unos 500 kilos por metro cúbico, mientras otras maderas pueden pesar unos 1.000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Vamos a entender un poco estos pesos. Por ejemplo, el peso específico del agua es 1 kilogramo por cada litro. Es decir, un litro de agua pesa aproximadamente 1 kilogramo fuerza. Si llevamos esto a unidades de metros cúbicos, un metro cúbico pues es, imaginémonos un cubo que tiene 1 metro por cada lado, 1 metro por 1 metro por 1 metro da 1 metro cúbico. El peso de 1 metro cúbico de agua es aproximadamente 1 tonelada. En el caso del concreto, el peso es aproximadamente 2,5 veces el peso del agua. Es decir, si un litro de agua pesa 1 kilogramo fuerza, un litro de concreto pesa aproximadamente 2,5 kilogramos fuerza. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos que cargar 1 litro de agua, entonces pues tendremos que ejercer una fuerza de 1 kilogramo para poder cargar un balde con 1 litro de agua. Pero si tuviéramos que cargar la misma cantidad de volumen, pero en concreto, pues el concreto pesa aproximadamente 2,5 veces de lo que pesa el agua. Y en el caso del acero, pues el acero pesa casi 8 veces lo que pesa el agua, ya que su peso específico es mucho más elevado. De tal forma que aquí podemos comprender que cada uno de los materiales pues posee diferentes pesos por unidades de volumen, y esos deben ser considerados al momento de estimar cuál es el peso permanente o la carga permanente o la carga muerta de una edificación. En resumen, ¿cuánto pesa un edificio? El cuerpo del edificio. Pues es la sumatoria del producto del volumen por el peso específico de cada uno de los materiales que conforman la edificación. Es decir, es la sumatoria de los pesos de los elementos de concreto, los elementos de acero, los elementos de madera y de cualquier otro material involucrado en la construcción. Bien, pasemos ahora a la carga viva. La carga viva en una edificación viene dada por el peso de las personas y de las propiedades de estas personas que van colocadas sobre la edificación. Pero bueno, ¿cómo se estima el peso de las personas que van a habitar una edificación? Para efectos de diseño, las cargas se asignan dependiendo del uso de la edificación. Bien, hagamos el análisis del caso de una vivienda. Hay inquilinos o personas pues que disponen de sus enseres y de sus propiedades de una forma particular dentro de la edificación o de la vivienda, mientras pues que hay otras personas que en el mismo espacio pueden distribuir los mismos enseres de forma diferente, generando un diferente patrón de cargas sobre la estructura. Hay personas que tienen muchos más enseres o propiedades que otras personas,
mientras que hay vecinos pues que tienen menos enseres y menos bienes muebles. Hay otros pues que tienden a organizar o tienden a agrupar todos los enseres hacia una parte de la edificación, y eso también hay que tomar en cuenta que las personas dentro de la edificación pues se mueven, caminan, y realmente pues eso genera que la carga viva de la edificación es una carga que esté variando continuamente. De tal forma que si hacemos este análisis en particular, pues eh, podemos ver que en cada piso de este edificio idóneo, pues tenemos distribuciones de cargas diferentes, con magnitudes diferentes. Así que la pregunta es, bueno, ¿qué carga debemos utilizar para el diseño de una edificación? Bien, para esto se consideran los casos más desfavorables en base a probabilidades y en base a estadísticas. Si estuviéramos hablando del edificio que acabamos de analizar, pues tendríamos que tomar el caso de la distribución más desfavorable, en donde hay más carga, que genera más carga sobre la estructura. Afortunadamente, pues los códigos y las normas ya establecen unas cargas uniformes sobre el piso para efectos de diseño. Estas cargas vienen dadas por cada metro cuadrado de superficie proyectada de uso, de tal manera que ya de alguna forma están tabulados cuáles son las cargas que le vamos a aplicar a la estructura para efectos de diseño. Por ejemplo, en el caso de una vivienda, la carga a aplicar es aproximadamente unos 175 kilos por metro cuadrado. En el caso de un salón de fiestas o un sitio de concentración de personas, las cargas pueden ser de 300 a 500 kilogramos fuerza por metro cuadrado. En el caso de una azotea, el cual es menos propensa a recibir cargas variables, pues se le asignan unos 100 kilogramos fuerza por cada metro cuadrado de área. En el caso de los puentes carreteros, la carga viene dada por una combinación de camiones y de vehículos livianos. Y esto pues tienen infinitas probabilidades de posiciones de carga. En algunos casos pudiésemos ver que la posición más desfavorable tenemos camiones que se distribuyen en un vano, diferente de otro caso, que pues los camiones pudiesen estar rodando en una posición diferente a lo largo del puente. En alguna condición, pues el puente puede ser que no tenga ningún camión, pero esté ocupado por carros livianos, y el caso contrario también pudiese darse. De tal manera que, para entender un poco esto, los códigos y las normas establecen unas cargas basadas en los pesos de los vehículos y las probabilidades de ocurrencia. En este caso, básicamente algunas normas lo que establecen es considerar un camión de diseño, el cual es un camión cargado, un camión bastante pesado, y ese camión se coloca en diferentes posiciones a lo largo de los vanos de los puentes para estimar las condiciones más desfavorables de peso, y a estos le suman la suma de una hilera de vehículos un poco más livianos que complementan pues la carga variable de diseño. Estas cargas están alrededor de unas 32 toneladas para cada vehículo pesado, y la hilera de vehículos tiende a estimarse como una carga de 0,95 toneladas por cada metro de longitud. Esto es por supuesto por cada canal del puente, y esto se tiene que realizar alternando la posición de los camiones de 32 toneladas hasta lograr los efectos más desfavorables sobre la estructura. Bien, hasta aquí hemos hablado de la carga muerta o la carga permanente, hemos hablado también de la carga viva o de la carga variable, y en la próxima entrega estaremos hablando de las cargas por viento, cargas por sismo, cargas por cambios de temperatura y cargas por empuje de tierras. Muchas gracias.